La obra del Señor va a continuar cuando usted, iglesia, usted, hermano, usted, hijo, siervo de Dios, como ministro de Dios en la tierra, se apropia del propósito de Dios y comienza a ejecutarlo. Gloria al nombre de Jesús. En esta hora preciosa saludo a ese público maravilloso que nos sigue a través de este medio digital, El Shaddai. Dios bendiga poderosamente a la iglesia y a los amigos que ahora están dispuestos a recibir una palabra de Dios. Hoy Dios tiene una palabra de mucha importancia y de mucha bendición para sus vidas. No cambie de canal. Dios le bendiga grandemente. Hoy tenemos la palabra del Señor con el tema: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esto lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 1. Y damos lectura a la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a orar. Precioso Dios y Padre eterno, nuestro buen Padre celestial. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, tu palabra vamos a predicar, a compartir con este precioso público. Padre, te pido que tu palabra, Señor, fluya y corra, y que sea tu Espíritu Santo quien haga entender diligente en el temor de Jehová tu buena voluntad a todo tu pueblo y a los amigos. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. La Biblia nos habla en este tema acerca de la palabra imitar. Y el propósito de Dios es que nosotros seamos, como hijos de Dios, imitadores de Dios. Esto quiere decir que es posible, según Dios, es posible que los creyentes sean buenos imitadores de Dios en el proyecto y en el propósito del reino de los cielos. ¿Qué es imitar, hermanos y amigos? Es igual a ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Producto hecho para sustituir a otro en ciertos casos. Es decir, nosotros, la iglesia del Señor, fuimos hechos, fuimos creados, fuimos constituidos como hijos de Dios, con el propósito de que luego de Cristo nosotros podamos sustituir a Jesús en ciertos aspectos específicos y especiales en el reino de los cielos para continuar la obra del reino de Dios, que su misión y su propósito es la salvación de las almas. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy sabremos a través de este tema que comparto con ustedes que hay muchas formas como poder imitar a Dios, que el propósito de Dios es que también nosotros como hijos, como iglesia suya, podamos imitarlo a Él de la manera correcta, como a Dios le agrada. Entonces, en cierta ocasión Jesús dijo: yo nada hago por mi propia cuenta, sino que lo que veo hacer de mi Padre, eso hago. Es decir, Cristo mismo fue creado por Dios. Cristo mismo fue dado a nosotros, a esta tierra, nos fue dado a conocer con la intención y con el propósito de que Cristo nos presentara al Padre y nos presentara su propósito para con nosotros, su voluntad para con nosotros. ¿Y qué era lo que hacía Cristo? Dice que Él no hacía nada por su propia cuenta y por su propia voluntad, sino lo que Él veía hacer del Padre, eso era lo que Él hacía. Y lo que Él escuchaba decir al Padre, eso era lo que Él decía. Nada lo hacía por su propia cuenta. Entonces quiere decir que Cristo en la tierra era un perfecto imitador de Dios para beneficio de los hombres. Esto mismo, alabado sea el nombre del Señor, es lo que el Señor quiere hacer con la iglesia. Lo que Dios quiere hacer con nosotros.
siendo nosotros, dice, la Biblia dice, a los que le creemos, a Dios, la Biblia dice, y comprendemos su voluntad y somos capaces de apropiarnos de su sentir, no nos es difícil imitar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros somos la iglesia, pero los que ahora somos iglesia, considerados hijos suyos, pueblo de Dios, bendito sea el nombre del Señor. En otro tiempo éramos gentiles, un pueblo apartado de Dios. Y la Biblia dice, según Efesios, bendito sea el nombre del Señor, que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con el que nos amó, dice que nos reconcilió con el Padre a través de Cristo. ¿Sí? Y Cristo dice en su palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto mismo que dice Efesios. Nosotros que no éramos hijos de Dios, Dios nos conquistó a través de Cristo, nos perdonó, nos lavó con su sangre, nos redimió y nos constituyó hijos suyos. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego nos impartió su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, nosotros, el pueblo de Dios, que somos la iglesia lavada con la sangre del Cordero, que somos también dotados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, ya nosotros lo que nos corresponde es ser buenos imitadores de Dios. Así como Cristo nos conquistó a nosotros, nosotros con los dones, la gracia y el mensaje de salvación, podemos nosotros imitar a Dios, atrayendo al pueblo que no conoce a Dios al camino del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué también dice el Señor? Alabado sea su nombre. Dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Una de las formas que nosotros tenemos para imitar a Dios es primeramente conocer a Dios. Nadie que no conoce a Dios puede cumplir la función de imitarlo a Él. Usted puede imitar, hacer una mímica. Alabado sea el nombre del Señor. Y se dice así en la palabra, pero no es algo superficial. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro ser, en nuestro interior, es Dios a través de nosotros, obrando. Pero nosotros con intención propia, porque amamos a Dios, porque conocemos a Dios, porque nos hemos apropiado de su sentir y de su propósito que Él tiene para con esta humanidad, para los amigos, para los parientes y familiares, gente alrededor y gente a la distancia. Por eso estamos aquí, impartiendo, llevando el mensaje de vida, llevando el mensaje de salvación. ¿Para qué? Así como Cristo en aquel entonces predicó las buenas nuevas de salvación a las multitudes de aquel entonces, nosotros estamos aquí predicando el mensaje de salvación para que cuánta gente que aún no conoce a Dios, a través de la palabra, expresándole el amor y la misericordia que Dios tiene para con vosotros, ustedes reciban la gracia de Cristo. Los amigos que no conocen a Dios reciban la gracia de Cristo. Otros lo hacemos también a través de los dones. Otros lo hacemos a través de los frutos del Espíritu Santo, expresando la bondad de Dios de forma natural, el amor de Dios en forma natural a la gente que necesita ese amor, a la gente que necesita esa palabra de consuelo, esa palabra de fe, esa palabra de restauración. Alabado sea el nombre del Señor. Usted, iglesia que me escucha, usted, hermano, hermana, ministro, siervo de Dios que me escucha, Dios nos llama a que seamos buenos imitadores de Dios. Que podamos nosotros apropiarnos de su sentir, de su propósito
y podamos llevarlos a las almas que no conocen a Dios. Que podamos ir al que está enfermo y podamos orar con ellos y orar por ellos como Cristo lo hizo en aquel entonces. Que podamos orar por el que está cautivo y el cautivo se ha liberado en el poder de Dios. Que podamos nosotros, la Biblia dice, bendito sea el nombre del Señor, Jesús preparó a sus discípulos, alabado sea el nombre del Señor, y luego los envió de dos en dos a hacer la obra que Él hacía. Jesús preparó a sus discípulos y luego ascendió al cielo. Cuando murió y resucitó, ascendió al cielo y le dejó la gran comisión a los discípulos. Le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen este santo evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que los discípulos del Señor, saliendo, comenzaron a predicar el evangelio, a hacer las mismas obras de Jesús, a imitar a Dios, haciendo la voluntad de Él. Y dice que el Señor les respaldaba a ellos, confirmando la palabra por las señales que lo seguían. Es decir, Dios respalda a su pueblo cuando su pueblo está enfocado en la perfecta voluntad de Dios, que es continuar la obra, que es no detenerla. Bendito sea el nombre del Señor. Y la obra del Señor va a continuar cuando usted, iglesia, usted, hermano, usted, hijo, siervo de Dios, como ministro de Dios en la tierra, se apropia del propósito de Dios y comienza a ejecutarlo, para que a través de todos los resultados del respaldo de Dios sobre la obra que usted realiza, la gente conozca a Dios y la gloria de Dios se manifieste y ellos puedan creer en el Señor y puedan ser salvos también, así como usted un día lo fue, así como yo recibí un día de Cristo y fui salvo. El apóstol Pablo dice, aprended de mí como yo de Cristo. Y el Señor dice, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Si tú recibiste el evangelio, si tú recibiste la salvación, si tú recibiste la libertad, si tú recibiste la bendición de Dios en la forma en que otro lo hizo por ti, hazlo también por otros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios manda, Dios ordena que nosotros como hijos de Dios seamos imitadores de Dios y que salgamos a hacer las obras de Dios. Tú estás dotado por Dios, estás preparado por Dios y eres capaz. No pierdas la fe, no dudes en ningún instante, porque tú eres capaz de imitar a Dios si lo crees. Y tú eres capaz de replicar las obras de Dios en tu persona para glorificar a Dios. Porque eres un hombre obediente, porque eres una mujer obediente, porque le crees a Dios y estás dispuesto a obedecerle. Bendito sea el nombre del Señor. Para aquellos hermanos y amigos, para aquellos hijos, siervos, ministros del Señor, que tal vez el enemigo los había acobardado, que tal vez por sus debilidades y flaquezas, circunstancias y condiciones, las cuales todos atravesamos en el mundo entero, piensas que el diablo o que Dios te ha quitado el derecho de hacer su obra, de imitarlo a Dios, de predicar su palabra. Pues yo te digo en esta hora, no importa tu debilidad, tu circunstancia o tu condición. La Biblia dice, bástate en tu debilidad, porque bástate en mi poder, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Como no estoy sano completamente, no puedo orar por sanidad. ¿Sí? Como no estoy preparado completamente, no puedo predicar por salvación a una persona. En una ocasión yo me encontraba un poco delicado de salud y me tocaba predicar en una vigilia de amplia cantidad de personas.
Me pongo a orar y el Señor me dice, vas a orar por sanidad. Vas a predicar esta palabra y vas a orar por sanidad. Pero yo me puse tal vez en esa defensiva al decir, Señor, ¿por qué? Pero si yo mismo necesito que tu mano poderosa me sane porque me siento delicado de salud. Y el Señor me dijo, yo me encargo de tus necesidades, pero tú te encargas de mis necesidades. Y yo necesito que tú le prediques a la iglesia de mi sanidad. Y yo logré comprender. Y le dije, Señor, si tú me fortaleces, yo me levanto y estaré allí predicando a la hora que acordamos y voy a hacer lo que tú me dices. Yo me dirigí a ese lugar, prediqué la palabra del Señor como nunca antes, como si nunca hubiera estado delicado de salud en forma, podemos decir, débil, enfermo. Y ese día ocurrieron grandes sanidades. Y cuando yo regreso a mi casa, estaba completamente saludable. El problema que me aquejaba se había ido. Porque Dios quiere ver si tú le obedeces, pese a cualquier circunstancia en la que estés atravesando. Dios no se limita por tus limitaciones. Dios tiene el poder para socorrerte a ti, pero Dios quiere que tú le obedezcas y que seas un imitador de Dios. No basado en tus limitaciones, sino basado en la gracia y en el poder de Dios. Sed un buen imitador de Dios y no te detengas por tus limitaciones. Esas déjalas en tu casa, en tu mente, en tu conciencia y en tu corazón. Pero cuando te presentes como siervo y como ministro de Dios, ve con todo lo que Dios te ha dado. Sujétate en la fe de Dios y hazlo, porque Dios está preparado para respaldarte. No te detengas y ve a hacer las obras de Dios. Sé un buen imitador de Dios, porque el respaldo de Dios estará contigo en todo momento. Dios te bendiga, amado hermano, y será contigo en una nueva oportunidad. Gloria sea el nombre de Jesús. Me fui a 15.